¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos de vuelta a mi canal, bienvenidos de vuelta a Nino Ncano YouTube. ¿Cómo estáis? Espero que estéis de maravilla. Yo me encuentro estupendamente con ganas de comenzar este fantástico video en el que os traigo el unboxing de la versión de Nino con el yukata japonés de minifalda. Espectacular, espectacular. Colores muy parecidos al que vemos por aquí de Nino versioncita y colores parecidos a las flores, a las hojitas de las flores que veis aquí detrás. He decidido hacer los unboxing de la siguiente manera: esta balda entera para los unboxing, decorar un poquito aquí por detrás con mis niñas, que ahí la estáis viendo, que por cierto que si no habéis visto ninguno de estos tres vídeos os recomiendo que lo vayáis a ver y dejaré el enlace de los vídeos debajo en la descripción. Un buen like, comentar mucho, chicos, y adelante, vamos allá. La figura en cuestión me viene en esta caja de los compañeros de Global Freaks. Aquí es donde prácticamente compro todas las figuras que os he traído, la mayoría desde que descubrí la tienda. Si eres aquí de España no te cobrarán los gastos de envío, y los precios la verdad que cada poco tiempo están haciendo X descuento del 15, del 30, del 45, incluso del 50%, que fue como me pillé esta figura, porque esta figura está un poco más cara. La caja, chicos, viene presentada en este formato color blanco, con los bordecitos pintados también en color morado, colores favoritos, como ya sabéis, de Nino Ncano. Aquí veis como una especie de hexágono, si no estoy mal, o un heptágono puede ser, en el que se aprecia toda la figura, bastante linda la verdad. La marca, como estamos viendo aquí arriba, es de Tenitol Furyu, por ahí ha pasado, y mide más o menos unos 22 centímetros. No obstante, los vamos a medir en breves. Vamos a abrirla. Lo primero que os voy a traer va a ser su peana, en este caso una peana que viene siendo una flor bastante bonita con los colores lilas, verdes y azules, que esto no sé si imita a otra flor, realmente no lo sé. Por detrás está totalmente hueca y por delante pues pintada de estos colores con su hendidura para que el personaje pueda colocar su pie. Acompañando ese yukata tenemos a Nino, que en la parte de abajo viste unas medias color blancas con unos lacitos color morados que acompaña al lazo central de su cintura, que viene siendo también de la gama de los morados, y luego está un ciruelita por delante acabado con un rosa, como podéis ver. Bastante divina su conjunto. Lleva una faldita rosa por aquí abajo, si lo podemos observar, y encima de ella el blanco del yukata. Por delante ahí vemos los accesorios colores dorados, que es, me parece a mí, que es el único accesorio dorado que tiene la figura. Le da un toque especial. Aquí vemos, chicos, que no sé si se puede apreciar, pero para que los veáis os voy a acercar la figura a la cámara. Las uñas de Nino, como podemos ver, están pintadas de un tono azul. Ahí se aprecian mejor. Disculpad la calidad de la cámara, pero cuando la acerco se pone borroso todo. La picardía que tiene esta figura me parece sobrenatural. Me late mucho el tema de que tiene la lengua hacia afuera, una mirada bastante bonita con unos ojos colores de las hermanas de Nakano característicos, y sobre todo por el dedo que te invita a ir con ella. Me encanta. Luego tenemos el color del pelo. El color del pelo, pues chicos, un rosita salmón, en este caso no tan rojizo como el de la marca de Taito, pero es un colorcito salmón, así un degradado de este color bastante lindo, bastante suave es la palabra. Y una cosa que me he percatado así como dato curioso, chicos, no sé si vosotros lo habéis percatado, en esta parte tiene exactamente la misma flor. Se adorna el cabello en esta y en esta parte con la misma flor, que es su base. Las florecitas estas que tienen azules que comenté antes también las tiene aquí arriba. Ay, que no enfoca. Ay, también las tiene aquí arriba junto con otra celeste. Y está adornado su cabello también con lacitos morados, muy similares, por no decir los mismos, a los que lleva en los tobillos. Es una figura dinámica, no es estática. Me parece un gran punto a favor por el precio que tenía, ya que tengo figuras como las que son las de Pop-Up, por ejemplo, que siento que alguna que otra, sobre todo a la de Nino, le falta un poco de movimiento y se hace un poco
pues muy seco de ver. Y bien chicos, yo creo que ya con esto hemos acabado la review de la figura de Nino de la marca de Furyu Tenitol con su yukata veraniego. Me parece una figura digna para tener, la verdad, es muy linda. Creo que esta era la... me parece que esta era la última en stock que quedaba, porque cuando la compré y la volví a buscar después de comprarla ya no estaba. Pero siempre la podéis conseguir, no sé, tipo Amazon, o también tenéis Aitsuki. Yo os recomiendo que os paséis por Global Freak de vez en cuando para que veáis todas las figuras que tiene, todo el catálogo y sobre todo también para, pues, adquirir figuras así de bonitas. Y bien chicos, yo voy a despedir hasta aquí el video, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un buen like, que creo que me lo he currado un poco más y estoy, pues como podéis ver, mejorando un poco el canal. Vuelvo a pedir disculpas por las luces, sé que por esta zona ahora cuando gira se ve un poco oscuro, pero es que no puedo hacer otra cosa, es la luz que me permite el día a día. Así que pues eso chicos, espero que os haya encantado la figura. Os voy a dejar las fotos como siempre después de este video y nada más, suscríbete si no lo estás chicos, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.